Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de buena energía. Hoy tengo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del chisme, de la información sobre las celebridades turcas. Y específicamente vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boca de todos últimamente: Kerem espió a Hande detrás de cámaras, revelaciones del escenario secreto. Sí, señores y señoras. Vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, o lo que se rumorea, sobre este supuesto escenario secreto, y lo que Kerem Bürsin podría haber estado haciendo detrás de las cámaras con Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama, y por supuesto, de la química explosiva entre Kerem y Hande. Así que si son como yo y les encanta el drama, los secretos y las historias detrás de las cámaras, están en el lugar correcto. En este vídeo vamos a explorar todo lo que se ha dicho sobre este tema, desde las fotos filtradas, las declaraciones ambiguas, hasta los rumores más jugosos. Vamos a analizar cada detalle para intentar armar el rompecabezas y descubrir la verdad, o al menos, acercarnos a ella. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, no puedo dejar de pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco y todas las novedades que tenemos para compartir. Así que suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, preparados, listos, a sumergirnos en este mar de intriga. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene todo este rumor sobre Kerem espiando a Hande detrás de cámaras? Bueno, como suele suceder en el mundo del espectáculo, todo comenzó con fotos. Fotos filtradas, para ser exactos. Fotos que supuestamente mostraban a Kerem observando a Hande en el set de Love is in the Air. En esas imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se podía ver a Kerem en diferentes momentos, aparentemente espiando, o al menos, mirando a Hande desde una distancia prudencial, a menudo desde detrás de cámaras o en ángulos poco comunes. Ahora es importante aclarar algo crucial: las fotos por sí solas no prueban absolutamente nada. Podrían ser simples coincidencias, momentos capturados por un fotógrafo oportunista o incluso escenas del rodaje que fueron sacadas de contexto. Sin embargo, las fotos, combinadas con otros detalles, comenzaron a alimentar la especulación y a generar un gran revuelo entre los fans. ¿Qué otros detalles?, se preguntarán. Bueno, la clave está en la relación de Kerem y Hande. Todos sabemos que la química entre ellos en Love is in the Air era explosiva. Eran la pareja perfecta en la pantalla y la gente, por supuesto, se preguntaba si esa química traspasaba la ficción. Y claro, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Rumores que, por cierto, fueron alimentados por ellos mismos en muchas ocasiones, con declaraciones ambiguas, fotos juntos en situaciones románticas y gestos que sugerían algo más que una simple amistad. Pero volviendo a las fotos, la interpretación que se le dio a Kerem espiando a Hande fue bastante variada. Para algunos, era la prueba definitiva de su interés romántico y de que estaba locamente enamorado de ella. Para otros, era simplemente una muestra de profesionalismo y de la preocupación de Kerem por su compañera de trabajo. Y para un tercer grupo, más escéptico, era una estrategia de marketing para mantener el interés del público en la serie y en su relación. Pero, ¿qué decía la gente en ese momento? Las redes sociales explotaron con debates, teorías y análisis minuciosos de cada foto. Los fans, como buenos detectives, analizaban la postura de Kerem, la expresión en su rostro, la dirección de su mirada, todo. Algunos incluso se dedicaron a comparar las fotos con las escenas de la serie, buscando pistas y coincidencias. Y por supuesto, no faltaron los memes y las bromas sobre Kerem, convertido en un espía enamorado. Ahora vamos a profundizar en las posibles interpretaciones de este supuesto espiar. La más romántica, como ya mencioné, es que Kerem estaba secretamente enamorado de Hande y la observaba fascinado. Imaginemos la escena: Kerem, perdidamente cautivado por la belleza y el talento de Hande, la admiraba en secreto desde detrás de las cámaras, deseando estar más cerca de ella. Un verdadero cuento de hadas moderno. Otra interpretación, un poco más realista, es que Kerem estaba preocupado por Hande y se aseguraba de que estuviera bien durante el rodaje. Quizás era su forma de protegerla, de cuidarla, de asegurarse de que todo estuviera en orden.
Esto podría ser especialmente cierto si, como se rumoreaba, existían tensiones en el set o si Ande estaba pasando por un mal momento personal. Pero no podemos descartar la interpretación más pragmática, el profesionalismo. Kerem como actor podría estar simplemente observando a Ande para aprender de ella, para entender mejor su personaje y para mejorar la química entre ellos. O como mencioné antes, podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener a los fans enganchados y de generar expectación en torno a la serie. Ahora bien, ¿qué dicen los propios protagonistas sobre todo esto? Esa es la pregunta del millón. Ni Kerem ni Ande confirmaron ni negaron abiertamente el rumor de que Kerem la espiaba. Sus declaraciones fueron en general ambiguas y evasivas, lo que por supuesto solo alimentó aún más la especulación. Ambos se limitaron a hablar de su buena relación, de su profesionalismo y de la química que tenían en la pantalla. Kerem por su parte solía destacar la profesionalidad de Ande y su dedicación al trabajo. Ande por su parte elogiaba la caballerosidad y el respeto de Kerem. Pero nunca confirmaron abiertamente que hubiera algo más entre ellos, más allá de la amistad y la camaradería. Sin embargo, hubo algunos momentos, algunas declaraciones y algunas acciones que para los fans más observadores parecían indicar algo más. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem se mostraba visiblemente nervioso cuando se le preguntaba por Ande. Y Ande a veces reaccionaba con timidez y rubor al hablar de Kerem. En el set también se notaban gestos que sugerían una cercanía especial. Abrazos, miradas cómplices, risas compartidas. Todos estos detalles, por pequeños que fueran, eran analizados minuciosamente por los fans, que buscaban desesperadamente pruebas de su romance. Después de la serie, la relación entre Kerem y Ande tomó un rumbo diferente. Ambos siguieron sus carreras, trabajando en diferentes proyectos. Y aunque ya no estaban juntos en la pantalla, la gente seguía preguntándose por ellos y por su posible relación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, nunca sabremos con certeza qué pasó realmente detrás de las cámaras. Lo que sí sabemos es que la química entre Kerem y Ande fue innegable, y que su relación generó una gran expectación entre los fans. Las fotos de Kerem espiando a Ande, aunque no prueban nada, sí nos dan una idea de la fascinación que existía entre ellos, y de la curiosidad que despertaron en el público. Y aunque no sepamos si fue amor, admiración, amistad o simplemente una estrategia de marketing, lo cierto es que la historia de Kerem y Ande, al menos por ahora, seguirá siendo un misterio. Y ahora, antes de cerrar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de las fotos filtradas de Kerem espiando a Ande, de las posibles interpretaciones de este gesto, de las declaraciones de los protagonistas y de la fascinación que generó su relación entre los fans. Hemos analizado cada detalle para intentar armar el rompecabezas y descubrir la verdad, o al menos, acercarnos a ella. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta, alguna teoría o alguna observación sobre este tema, déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.